Bueno, pues ya regresamos, gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestras citas bíblicas. Ya descansamos un poquito la vista, ya cantamos nuestras alabanzas y no habíamos comido y entonces ya echamos un taquito por ahí y nos comimos una ensalada por ahí bien rica. Y le mandamos un saludo, un abrazo y un beso a mi esposo que mandó a traer ahí unas cosas bien ricas junto con una ensalita que me gustó mucho. Gracias a Dios. Bueno, pues para la gloria de Dios, pues ya vamos a comenzar ahora sí. Ya repuestos de todo, pues vamos a continuar. Vamos a comenzar. Y bueno, dice, nos quedamos por aquí, en el versículo número 26. Entonces dice, entonces el criado arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten un poco de paciencia y yo te lo pagaré todo. Moviendo él, movido el señor a compasión de aquel criado, lo dio por libre y aún le perdonó la deuda. Mas apenas que salió este criado de su presencia, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Agarrándole por la garganta, lo ahogaba, diciéndole, paga lo que me debes. Y el compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten un poco de paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Él, empero, no quiso escucharlo, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Al ver los otros criados, sus compañeros, lo que pasaba, se contristaron en extremo y fueron a encontrar a su señor fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces lo llamó su señor y le dijo, oh criado inicuo, yo te perdoné toda la deuda, ¿por qué me lo suplicaste? ¿No era pues justo que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo lo tuve de ti? E irritado, el Señor le entregó en manos de los verdugos para ser atormentado hasta tanto que satisfaciera la deuda todo por entero. Así de esta manera se portará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno no perdonare de corazón a su hermano. Entonces, ¿qué nos dice, verdad? La palabra de Dios, que tengamos paciencia, ¿verdad? Con los que nos deben, ¿verdad? Y si nosotros tenemos esa paciencia, pues Dios la tendrá con nosotros también, ¿verdad? Y también nosotros cuando debemos, pues recordemos en pagar nuestras deudas, ¿verdad? Y también aquí nos habla del perdón, que es lo más importante también, ¿verdad? Y también ser justos, ¿verdad? Pagando todo conforme a la justicia de Dios, ¿sí? Haciendo bien las cosas. Habiendo incluido... Bueno, entonces vamos a continuar acá de este lado. En la siguiente. Dice, versículo 7. Pero ¿por qué replicaron ellos? Mandó a Moisés dar libelo al repudio y despedirla. Les dijo Jesús, a causa de la dureza de vuestro corazón, os permito, Moisés, repudiar a vuestras mujeres, mas desde el principio no fue así. Así pues, yo declaro que cualquiera que despidiere a su mujer, sino en caso de adulterio, aun en este caso se casare con otra, tal comete adulterio, y con quien se casare con la divorciada también lo comete. Le dicen sus discípulos, si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, ¿no tiene cuenta del casarse? Jesús le respondió, no todos son capaces de esta resolución, sino aquellos a quienes se les ha concedido de lo alto, porque hay
porque hay eunucos que nacieron tales del vientre de sus madres, hay eunucos que fueron castrados por los hombres, y eunucos hay que se castraron en cierta manera. Y asimismo, por amor del reino de los cielos, con el voto de castidad, aquel que pueda ser capaz de eso, séalo. En esta sazón le presentarán unos niños para que pusiere sobre ellos las manos y orase, mas los discípulos, creyendo que le importunaban, les reñían. Jesús, por el contrario, les dijo: dejad en paz a los niños y no les estorbéis de venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y habiéndose impuesto las manos y dando la bendición, partió de allí. Y se les acercó entonces un hombre joven que le dijo: Maestro, bueno, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? A lo cual respondió: ¿por qué me llamas bueno? Dios solo es bueno. Por lo demás, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿qué mandamientos? Respondió Jesús: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le respondió Jesús: si quieres ser perfecto, anda y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Ven después y sígueme. Habiendo oído el joven estas palabras, se retiró entristecido porque tenía muchas posesiones. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad os digo, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y aún os digo más: es más fácil el pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Oídas estas proposiciones, los discípulos estaban muy maravillados, diciendo entre sí: según esto, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos blandamente les dijo: para los hombres es esto imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Tomando entonces Pedro la palabra, le dijo: bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Cuál será pues nuestra recompensa? Mas Jesús le respondió: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en el día de la resurrección universal, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el solio de su majestad, vosotros también os sentaréis sobre 12 sillas y juzguéis a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, esposa e hijos, o heredades, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más en bienes más sólidos y poseerá después la vida eterna. Muchos que eran los primeros en este mundo serán los últimos, y muchos que eran los últimos serán los primeros. Miren qué bonitas cosas nos enseña la palabra de Dios, tan importantes. Dice: porque el reino, capítulo 20, continuamos. Porque el reino de los cielos se parece a un padre de familia que al romper el día salió a alquilar jornaleros para su viña, y juntándose con ellos en un denario por día, los envió a su viña. Saliendo después cerca de hora de tercia, se encontró con otros que estaban mano sobre mano en plaza, y les dijo: andad también vosotros en mi viña, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron atrás. 2 veces salió a eso de la hora de sexta y de la hora de nona, e hizo lo mismo.
Finalmente salió cerca de la hora 11 y vio a otros que estaban todavía sin hacer nada, y les dijo: ¿Cómo os estáis aquí ociosos todo el día? Le respondieron: es que nadie nos ha alquilado. Les dijo: pues id también vosotros a mi viña. Puesto el sol, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales el jornal, empezando desde los postreros y acabando por los primeros. Venidos pues los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron 1 denario cada uno. Cuando al fin llegaron los primeros, se imaginaron que les daría más, pero no obstante, estos recibieron igualmente cada uno su denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos no han trabajado más que a 1 hora, y los has igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Mas él por respuesta dijo a uno de ellos: amigo, yo no te hago agravio, ¿no te ajustaste conmigo en 1 denario? Conmigo en 1 denario. Toma pues lo que es tuyo y vete. Yo le quiero dar este bien, que sea el último tanto como a ti. ¿Acaso no puedo yo hacer lo mismo lo que quiero? ¿O ha de ser ojo malo o envidioso porque yo soy bueno? De esta suerte los postreros en este mundo serán primero en el reino de los cielos, y los primeros postreros. Muchos empero son los llamados, mas pocos los escogidos. Poniendo Jesús en camino hacia Jerusalén, tomó parte a sus 12 discípulos y les dijo: mirad que vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre ha de ser entregado los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que sea encarnecido y azotado y crucificado, mas resucitará al tercer día. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acerca con sus 2 hijos y le adora, manifestando querer pedirle alguna gracia. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: dispón que estos 2 hijos míos tengan su asiento, y en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Mas Jesús le dio por respuesta: no sabes lo que pedís. ¿Podéis saber el cáliz de la pasión que yo tengo que beber? Le dicen: bien podemos. Le replicó: mi cáliz sí que lo bebéis, pero el asiento a mi diestra o siniestra no me toca concederlo a vosotros, sino que será para aquellos a quienes lo haya destinado mi Padre. Entendiendo esto, los otros 10 apóstoles se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los convocó y les dijo: ¿no ignoráis que los príncipes de las naciones avasallan a sus pueblos, y que sus magnates los dominan con imperio? No ha de ser así entre vosotros, sino quien aspirare a ser mayor entre vosotros debe de ser vuestro criado, y el que quiera ser entre vosotros el primero ha de ser vuestro siervo. Y a modo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida para redención de muchos. Ya casi acabamos este capítulo. Dice: al salir de Jericó, lo fue siguiendo gran multitud de gente, y aquí que 2 ciegos sentados de la orilla del camino, habiendo oído decir que pasaba Jesús, comenzaron a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten lástima de nosotros.
mas las gentes los reñían para que se callase. Ellos, no obstante, alcanzaban más el grito, diciendo: Señor, Hijo de David, apiádate de vosotros. Se paró entonces Jesús y llamándolos les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Señor, le respondieron ellos, que se abran vuestros ojos. Movido Jesús a compasión, tocó sus ojos, y en el mismo instante vieron y se fueron en pos de él. Miren qué hermoso, qué grandioso, cuántas cosas hermosas Jesús hizo, ¿verdad? Cuántos milagros hizo. Entonces nada más nos hace falta que tengamos mucha confianza, ¿verdad? Que Jesús puede obrar ahí haciendo grandes milagros, pero nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios y esa fe puesta en Dios, en su Hijito amado, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, ¿verdad? Aceptando su amor, su verdad, su camino, su luz, su misericordia, y Dios nos mostrará el camino y todo lo que venga de Él, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Aquí nos brincamos acá hasta el versículo 22. Y a todo cuanto pidiereis en la oración, como tengáis fe, lo alcanzaréis. Llegando al templo estaba ya enseñando. Se acercaron a él los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los sacerdotes del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te ha dado la potestad? Le respondió Jesús: Yo también quiero haceros una pregunta. Si me respondéis a ella, os diré. Luego, ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan, ¿de dónde era el cielo? ¿De dónde era, del cielo o de los hombres? Mas ellos discurrían para consigo, diciendo: Si respondemos del cielo, no pedirá, pues ¿por qué no habéis creído en él? Si respondimos de los hombres, tenemos que temer al pueblo, porque todos miraban a Juan como un profeta. Por tanto, contestaron Jesús diciendo: No lo sabemos. Le replicó él enseguida: Pues ni yo tampoco os diré a vosotros con qué autoridad hago estas cosas. ¿Y qué os parece de lo que voy a decir? Un hombre tenía 2 hijos. Llamados al primero, le dijo: Hijo, me voy a trabajar a mi viña. Y él respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llamando el segundo, le dijo lo mismo. Y aunque él respondió: Voy, Señor, no fue cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre. El primero, dijeron ellos. Y Jesús prosiguió: En verdad os digo que los publicanos y las ¿dónde me quedé? Que los publicanos y las rameras os procederán y entrarán en el reino de Dios. Por cuanto vino Juan a vosotros por las sendas de la justicia, y no le creísteis, al mismo tiempo que los publicanos y las rameras le creyeron, mas vosotros ni con ver esto os movéis después a penitencia para creer en él. Escuchad otra parábola. Érase un padre de familia que plantó una viña y la cercó de vallado y cavado hizo en ella un lugar, edificó una torre y arrendó después a ciertos labradores y se ausentó en un país lejano. Venida ya la sazón de los frutos, envió a sus criados y los renteros para que percibiesen el fruto de ella. Mas los renteros, acometiendo a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y al tercero le apedrearon. Por segunda vez envió nuevos criados, es mayor número que los primeros, y los trataron de la misma manera.
Por último, les envió a su hijo diciendo: para consigo a mi hijo por lo menos lo respetarán. Pero los renteros, al ver al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y nos alzaremos contra su herencia. Y lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, volviendo al el dueño de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Hará, dijeron ellos, que esta gente tan mala perezca miserablemente, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Pues no habéis jamás leído en las Escrituras, les añadió Jesús, la piedra que desecharon los fabricantes, esa misma vino a ser la clave del ángulo. El Señor es el que ha hecho esto en nuestros días, y es una cosa admirable a nuestros ojos, por lo cual os digo que os será quitado a vosotros el reino de Dios y dado a gentes que rindan frutos y buenas obras. A ellos es quien se escandalizare o cayere sobre esta piedra, se hará pedazos, y ella hará añicos a aquel sobre quien cayere el día del juicio. Oídas estas parábolas de Jesús, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba por ellos, y queriendo prenderle, tuvieron miedo al pueblo, porque era mirado como un profeta. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo vamos de tiempo? Entonces, nos pasamos para acá, en esta otra cita bíblica, y nos dice, igual, en el Evangelio de San Mateo, lo tenemos nosotros en la página 1012. Bueno, y en el capítulo 27, en el versículo 43, dice, Él pone su confianza. Otros ha salvado el día de la manera también principios de los sacerdotes, a uno de los escribas y los ancianos insultaron, decían, a otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Si el rey de Israel baja ahora de la cruz y creemos en él pone su confianza en Dios, pues si Dios le ama tanto, líbrale ahora, ya que él mismo decía, yo soy el Hijo de Dios, y eso mismo le echaban en cara aún los ladrones que estaban crucificados en su compañía. Mas desde la hora sexta hasta la hora nona, mas desde la hora sexta hasta la hora nona quedó toda la tierra cubierta de tinieblas. Y cerca de la hora nona exclamó Jesús con una gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que oyendo algunos de los circunstantes decían, a Elías llama y luego corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y puesta en la punta de una caña, se la daba a chupar. Los otros decían, dejad, veamos si viene Elías a librarle. Entonces Jesús, clamando de nuevo con una voz fuerte y sonora, entregó su espíritu, y al momento el velo del templo se rasgó de dos partes, de arriba
abajo. La tierra tembló y se partieron las piedras, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Entre tanto, el centurión y los que con él estaban guardando Jesús visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de gran temor y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estaban también allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidar su asistencia de las ciudades, su asistencia de las cuales eran María Magdalena y María, madre de Santiago, y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, compareció un hombre rico natural Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, el cual mandó Pilato que se le entregase. José fue tomado el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro suyo, y había dicho abrir en una peña, y no había servido todavía arrimando una gran piedra. Cerró la puerta del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas enfrente del sepulcro. Al día siguiente, que era el día que era el de después, al día siguiente, que era el de después de la presentación del sábado, o el sábado mismo, acudieron juntos a Pilato los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, diciendo: Señor, no hemos acordado que aquel impostor estado todavía en vida. Dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se guarde el sepulcro hasta el tercer día, para que no vayan quizá de noche sus discípulos y lo hurten y digan: la plebe ha resucitado de entre los muertos, y sea el postrer engaño más pernicioso que el primero. Les respondió Pilato: allí tenéis la guardia, id y ponedla como os parezca. Con eso, yendo allá, aseguraron bien el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardias a la vista. Avanzada ya la noche, el sábado, el amanecer, el primer día, avanzada ya la noche del sábado, amanecer, el primer día de la semana o domingo, vino María Magdalena con la otra María a visitar el sepulcro. Este tiempo se sintió un gran terremoto, porque bajó del cielo un ángel del Señor, y llegando al sepulcro removió la piedra y se sentó encima. Su semblante brillaba como el relámpago, y era su vestidura blanca como la nieve, de lo cual quedaron los guardias aún aterrados, que estaban como muertos. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: vosotros no tenéis que temer, que bien sé que venéis en busca de Jesús, que fue crucificado. Ya no está aquí, porque ha resucitado según predijo. ¿Cómo vamos de tiempo? Dice: venid y mirad el lugar donde estaba sepultado el Señor. Y ahora id y sin deteneros, decir a sus discípulos que ha resucitado, y aquí que va delante de vosotros
a Galilea. Ahí lo verán y ya lo prevengo de antemano. Ellas salieron al instante del sepulcro con miedo y gozo grande y fueron corriendo a dar la nueva a los discípulos. Cuando he aquí que Jesús les sale al encuentro diciendo: Dios os guarde, y acercándose ellas postradas en tierra, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id avisad a mis hermanos para que vayan a Galilea, que allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias vinieron a la ciudad y contaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo que habían pasado. Y entregados estos son los ancianos, teniendo su consejo, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Con estas instrucciones habéis de decir: estando nosotros durmiendo, vinieron de noche sus discípulos y lo hurtaron, que si eso llegare a oído del presidente, nosotros lo aplacaremos y os sacaremos a paz y a salvo. Ellos, recibiendo el dinero, hicieron según estaban instruidos, y esta voz ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Mas los 11 discípulos participaron para Galilea, al monte de Jesús les había señalado. Allí, al verle, lo adoraron, si bien algunos tuvieron sus dudas. Entonces Jesús, acercándose, les habló en estos términos: A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues instruid a todas las naciones en el camino de la salud, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas las cosas que yo os he mandado, y estad ciertos que yo mismo estaré continuamente con vosotros hasta la consumación de los siglos. Bueno, pues ahí terminó esa cita bíblica del Evangelio de San Mateo, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, pues a nosotros nos hubiera gustado leer todo, exactamente como viene, ¿verdad? Nos faltaron algunos poquitos, ¿verdad? Pero ahí sí van haciendo el recuento de los que nos faltaron, pues fueron muy poquititos, ¿sí? Pero que ya los teníamos previstos, pues espero que hayan sido que les haya agradado, ¿verdad? Lo que hemos leído de la palabra de Dios, y que nos haya enseñado mucho, ¿verdad? Este evangelio, ¿verdad? Del Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Pues aquí finaliza en esto, es lo que dice, lo último del Santo Evangelio según San Mateo, esto es lo que dice, ¿sí? Entonces, pues aquí termina este evangelio. Vamos a cortar el video y continuamos con las siguientes citas bíblicas. Ya son muy poquititas para ya terminar esta última parte de las obras de misericordia, ¿sí? También vamos a dar un repaso, un pequeñito repaso de las virtudes, y primeramente Dios que nos dé tiempecito para que ya quede, ¿sí? Bueno, nos vemos en el siguiente video y ahorita los veo. Sigan poniendo mucha atención, ¿sí?